Yo creo que debemos partir de la premisa de que la Policía Nacional ha actuado dentro del marco de la ley. Y no se trata en este momento de encontrar culpables o responsables porque sí, asumiendo de que estas muertes han sido causadas en ejecución del uso excesivo de la fuerza. Creo que debemos entender que la policía está cumpliendo con su labor y allí donde se determine, y lo pongo en condicional, que hay un exceso, corresponderá investigarse si es atribuible a la policía, si es atribuible al Ejecutivo o quizás a ambos. Pero hoy yo invito a la población a asumir que la policía está actuando en el cumplimiento de su deber. Pero muy bien, nosotros estamos en estudios con Estefano Miranda, abogado experto en derecho policial. Y también estamos enlazados vía Zoom con Claudio Cajina, abogado procesalista. Bienvenido, doctor Miranda, a Exitosa, y bienvenido a Claudio Cajina, abogado procesalista. Karina, buenos días y con todo tu público. Karina. Hola, ¿cómo están a los dos? Karina. Muchas gracias por estar aquí. En primer lugar, quiero empezar con una pregunta. El ministro Tello, José Tello, ministro de Justicia, ha dicho, si ha habido excesos, allí responderá de manera individual el responsable de estos actos. Hay que ir a la literalidad de la norma. En el caso de la policía, si uno lee el decreto legislativo 186, precisa que es un derecho de cualquier efectivo policial no acatar órdenes que contravengan la ley y a su vez es un deber no hacerlo. Allí está muy clara la cosa, dice él, allí hay responsabilidades individuales, es decir, si hay alguna orden que contraviene la ley, ellos están en su derecho de desacatarlo. Doctor Miranda, ¿cuál es su lectura? Porque aquí pareciera que el ministro está diciendo que es pura responsabilidad de la policía las muertes en las protestas, que se deben investigar, por supuesto, y llegar a la verdad. Dentro de la figura procesal penal señala el tema de la vinculación procesal. Y ante ello tengo que señalar que la Presidenta de la República y sus ministros son quien enlaza el papel público, las órdenes que se dan a nivel policial. Si bien es cierto, el artículo 10, inciso B del decreto legislativo 1186 establece la responsabilidad personalísima, a la cual nosotros denominamos, los especialistas en ello, al principio de rendición de cuentas. Esto significa que todo policía que haga uso de la fuerza tiene que rendirle cuentas al Estado y decirle por qué hizo el uso de la fuerza. ¿Fue legal? ¿Fue necesario? Y si fue proporcional. Ante esta situación, el ministro de Justicia no puede desligar que existe responsabilidad inmediata por parte de los funcionarios públicos y de los ministros de Estado. Motivo por el cual no solo la responsabilidad es del personal policial. Pero recuerda, y yo estoy muy seguro de esto, que los excesos que se van a investigar y que se tienen que investigar en un Estado de Derecho, no todo ha sido siempre de la policía. Y ahí vemos que la gran proporción tenemos de las Fuerzas Armadas. Dicho esto también, Karina, tenemos que señalar, hoy es fácil decir que la responsabilidad es la policía. Lo que le diría al ministro es que tiene que agradecer a esta institución tutelar del Estado que aún ellos sigan aquí, que no entienden a la sociedad que les dice váyanse de una vez, ellos bajo el principio de legalidad persisten y se quieren quedar, pero ellos ya deben entender que no tienen legitimidad ante el pueblo y que gracias a la policía se encuentran hoy acá. Muy bien. Doctor Cajina, por favor, esto de la responsabilidad inmediata, habíamos escuchado mucho esto en la época de Alberto Fujimori, ¿no? Que era el responsable inmediato. ¿Esto se configura aquí? ¿Se configuraría? Es decir, la responsabilidad no es individual, sino que le llega hasta Dina Boluarte. A ver, allí donde se determine que hay una orden, no es que solo la policía, que en cumplimiento de esa orden comete un exceso, termine siendo responsable. Hay una responsabilidad compartida en este caso. Sin embargo, volviendo a las declaraciones del ministro Tello, yo quisiera entender las mismas como una declaración o una expresión de un principio general del derecho, como cuando se dice, por ejemplo, que cuando alguien causa un daño está obligado a repararlo.
Ciertamente, cuando un policía ejecuta un exceso, pues tendrá que investigarse su responsabilidad. Pero en esta coyuntura, Karina, en donde el peligro real inminente, cuya definición también la encontramos en el decreto legislativo 1186, es claro en este caso, yo creo que debemos partir de la premisa de que la Policía Nacional ha actuado dentro del marco de la ley. Y no se trata en este momento de encontrar culpables o responsables porque sí, asumiendo de que estas muertes han sido causadas en ejecución del uso excesivo de la fuerza. Creo que debemos entender que la policía está cumpliendo con su labor y allí donde se determine, y lo pongo en condicional, que hay un exceso, corresponderá investigarse si es atribuible a la policía, si es atribuible al Ejecutivo o quizás a ambos. Pero hoy yo invito a la población a asumir que la policía está actuando en el cumplimiento de su deber. Es decir, no es momento de tirarse la pelota, las responsabilidades, tú fuiste, el otro fue, sino que eso lo va a determinar la justicia. Señor Miranda. Así es, Karina. En una confrontación llena de violencia, doctor Miranda, estamos en una confrontación llena de violencia y lo peor que puede hacer el Ejecutivo en este momento es empezar a señalar responsables en la policía o la policía a señalar responsables en el Ejecutivo cuando todavía hay mucho por hacer en las calles para pacificar el país. Doctor Miranda, tengo una duda. Ayer estaba viendo un reportaje y hay un manual de la policía. Y en este manual de la policía se habla de los perdigones, que deben ser disparados a 35 metros para que no sean letales y que aparentemente no habrían sido disparados a 35 metros. Esto, por supuesto, todavía no está sentado porque no han pasado por las investigaciones debidas. Pero en un momento de choque, en un momento de tensión, ¿cómo se hace para determinar exactamente los 35 metros? A veces la literalidad de los manuales y de los protocolos son fáciles, pero cuando están en las pampas es difícil a veces. Pero ante ello, ese manual de derechos humanos aplicados a la función policial señala de alguna u otra forma los medios que la policía podría contrarrestar el peligro real inminente, la integridad física de ellos mismos, de la sociedad, patrimonio público y privada. Ahondando a ello, Karina, el artículo 20, inciso 11 de nuestro Código Penal señala la eximencia de responsabilidad penal. Yo considero que en estos momentos esos mensajes de un ministro no van bien a la moral de la Policía Nacional. Y con ello, Karina, tengo que señalarte, el ministro de Justicia debe entender que el policía que no cumpla una orden se le llama en el Código Penal Militar desobediencia. Y yo creo que el policía hasta el día de hoy está cumpliendo fielmente sus funciones, que es salvaguardar la integridad de todos los peruanos y también el patrimonio público y privado. Muy bien. Doctor Cajina, acá hay, yo no sé si se contraponen, pero acá hay un reglamento de la policía donde todos sabemos que si un policía no acata órdenes es desobediencia. ¿Y cómo se llama lo que nos ha dicho el ministro de las responsabilidades? Esto es Código Penal, ¿no? Que si es que no, si él se da cuenta de que esto es un delito, que no haga caso. Sí, pero a ver, efectivamente el artículo 20 de nuestro Código Penal regula la eximencia de responsabilidad allí donde se actúa en lo que se conoce coloquialmente como la defensa legítima. Tradicionalmente, Karina, el Código Penal, y esto viene arrastrándose desde hace varias decenas de años, se exigía que allí donde alguien actuaba en defensa legítima o invocaba la defensa legítima, tenía que acreditar haber actuado con proporcionalidad de medios. Ese era el criterio tradicional de la doctrina penal. Este criterio, Karina, ha sido dejado de lado hace aproximadamente 15, 20 años, y hoy lo que se exige ya no es un criterio de proporcionalidad de medios para invocar en el derecho penal la defensa legítima, y lo que se pretende ahora es considerar otras circunstancias como la intensidad, la peligrosidad de la agresión, la forma en la que procede el agresor, los medios con los que cuenta el agresor.
Si bien en el Código Penal, y ese es un contrasentido de nuestra legislación como muchos otros que existen, el Código Penal elimina el criterio de proporcionalidad, pero para los civiles además, pero en la normativa policial este criterio se sigue manteniendo como un principio a considerar al momento de definir el uso de la fuerza pública. En el caso de abrirse un proceso, lo que va a primar en este caso es el Código Penal, y nuestros policías van a tener que ser declarados inocentes porque han actuado con una causa de justificación, que es el uso de la legítima defensa, que, como dice el doctor Miranda, está regulada en nuestro artículo 20 del Código Penal. Doctor Miranda, entonces, en este momento estamos nuevamente en estado de emergencia y si es que hay desmanes, si es que hay violencia, usted me ha hablado de que mensajes como el que ha dado el ministro de Justicia desmoralizan y siempre se ha tenido en cuenta la moral de la policía para que ellos actúen. Pero, punto seguido, de repente se van a tener que enfrentar a estos desmanes. Puede ser que ellos la piensen antes de intervenir, de que den un paso atrás, de que dejen seguir, de que ya no hagan lo que tienen que hacer. Yo no digo disparar a mansalva, ¿no? Sino simplemente, no, que mejor no me meto porque, ¿sabes qué? Me van a empapelar. Y ahí voy a tener que decirte que existe otro delito en el Código Penal Militar que es desobediencia y violación de consigna. Esto significa, si tu consigna es neutralizar, mantener y establecer el orden interno, ese es tu trabajo. Por eso la frase del policía es Dios, patria y ley. Dicho esto, el policía no es deliberante, el policía está cumpliendo su función, pero la función y la orden tienen que ser legítimas. Y hasta el día de hoy, Karina, la orden es legítima. El policía se encuentra sin viáticos, no tiene dónde dormir, están durmiendo en las calles, no tiene comisarías donde pueda ir a descansar, no tiene día de descansos. Hoy la policía está demostrando una vez más a la sociedad que está preparado para hacer ello. Y no es justo que se trate de señalar que va a existir responsabilidad penal. Y si lo existiese, existe el principio de rendición de cuentas. Y el policía tendrá que someterse a la rendición de cuentas y establecerse si existió o no responsabilidad. Yo considero que los medios del policía están regulados, el gas lacrimógeno, los perdigones, y el policía sabe cuándo debe hacerlo uso. Si se ven vídeos o situaciones adversas dentro de una investigación donde el policía abusó de su poder, el policía usó la fuerza desproporcional, no era necesario en ese momento usar la fuerza, tendrán que establecerse responsabilidades. ¿Y si se ha visto? Sí, se ha visto en el Cusco, donde le meten un balazo a una persona con perdigones, ¿no? Hay un video en un pasaje, luego cuando maltratan a una señora con su hijo. Sí, en esos casos, por ejemplo, Karina, tiene que adecuarse los videos antes y posteriores. Pero yo tengo que decirte, si existe un uso deslegitimado de la fuerza, va a tener que ser sancionado. Sancionado, y la Fiscalía tiene que iniciar un proceso. Y es por eso que te decía y te comentaba, Karina, la policía tiene que someterse, y ellos saben hace muchísimos años, Karina, que no pueden usar la fuerza de manera ilegal, desproporcional. Es por eso que se decía hoy bastante, el policía la piensa, pero en ese pensamiento no puede violar su función constitucional, que es mantener y establecer el orden interno. Una última pregunta, por favor, doctor Cajina. ¿Cómo se establece la responsabilidad o se establecería una responsabilidad de la presidenta Boluarte? Hay que diferenciar ahí lo que es una responsabilidad política de lo que puede ser una responsabilidad penal. Hablo de la penal. Política caerá. La penal corresponderá después de una investigación que debería, en este caso, llevar a cabo el Ministerio Público en manos del subfiscal de la Nación. Y después de eso, allí donde se determine que hay responsabilidad a nivel de investigación, se tendrán que hacer pues las acusaciones y posteriormente el juicio
para que sea un tribunal el que determine finalmente si es que hay responsabilidad penal o no. Es Pero decir, es un proceso largo. se tiene que determinar que ella dio la orden. Ella dijo, vayan y maten a estas personas, o qué es lo que tendría que pasar. Ahí el tema se complica un poco más, Karina. En el caso de Fujimori y en el caso incluso del expresidente, aunque por corto tiempo, pero presidente al fin, Merino, la tesis que se ha llevado adelante es que por el solo hecho de haber sido presidente debía estar al tanto de este tipo de acciones que se iban a tomar. No es una teoría que yo comparta, pero sí es una teoría que de alguna manera se ha abierto camino en el Ministerio Público y que algunos magistrados del Poder Judicial han respaldado en los procesos que han visto. Habrá que ver qué sucede, porque finalmente el derecho también es dinámico y los actores judiciales de hoy no necesariamente son los mismos del pasado. Muy bien, muchísimas gracias a Claudio Cajina, abogado procesalista, y a nuestro invitado en estudio, Estefano Miranda, abogado experto en derecho policial. Muchas gracias a los dos. Me tengo que ir rápidamente a una pausa comercial. No se muevan, regresamos.